Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, hoy sí estará aquí con nosotros Marilú Guzmán, pero estará en su capacidad de analista. Ella junto a Rafi Anglada son nuestros panelistas de todos los miércoles aquí en Sobre la Mesa. Estarán analizando, por supuesto, todos los temas de estos pasados días, de esta pasada semana que ha sido muy activa en el ámbito nacional e internacional. Además estará con nosotros Daniel Santamaría, analista de política pública de Espacios Abiertos y economista. Yo voy a comentar incluso algo que él dijo en uno de los periódicos, es citado acerca del plan de ajuste y posteriormente veremos qué él tiene que decir al respecto. Yo creo que lo que se está discutiendo en cuanto al plan de ajuste es de las conversaciones más importantes que estamos teniendo y que lamentablemente ha habido muy poca participación, ha habido muy poca discusión fuera de unos temas limitados en cuanto, por ejemplo, al asunto de las pensiones. Y no digo que la legislatura no haya querido ampliar la participación, es que por lo visto nos hemos enfocado únicamente en un tema y hemos dejado por la libre muchísimos otros. Además estará con nosotros el productor del Festival del Cine, José Artemio, en el último segmento de Sobre la Mesa. Y por supuesto, como todos los días, café en mano, estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar todos los temas de hoy, 6 de octubre del 2021. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero precisamente comenzar con el tema del plan de ajuste de la deuda. Se esperaba que el mismo fuera aprobado en el día de ayer. Por lo visto hubo unas diferencias entre Cámara y Senado e incluso al interior de la delegación del Partido Popular en el Senado. Y por tanto se ha pospuesto la consideración de esta medida. De todas formas se anticipa que será considerada y aprobada durante esta semana, pero hay por lo visto algunas diferencias que han abierto unas brechas entre los cuerpos legislativos. Ahora, se sigue discutiendo el plan de ajuste en el contexto del asunto de las pensiones y como yo he dicho aquí, me parece justo. Creo que eso naturalmente impacta la vida, la supervivencia, la solvencia económica de gran parte de nuestra población, que depende de unos ingresos que se le prometieron como parte de un arreglo de jubilación cuando estaban trabajando activamente en el gobierno. Ahora, eso me parece que ha dejado fuera de la conversación, fuera de la discusión pública, a la vasta mayoría del pueblo de Puerto Rico que no es ni anticipa ser un pensionado. Y digo la vasta mayoría, estoy absolutamente seguro que tengo la razón en cuanto a eso, porque primero, gran parte de la población no trabaja formalmente. No quiere decir que no trabajen. Recuerden que yo siempre les digo, aquí hay una campaña para hacernos creer que los puertorriqueños somos vagos y la realidad es que no lo somos. Quizás somos listos, eso es otra cosa. Y buscamos la manera de recibir las ayudas y a la misma vez trabajar, hacer chivos en la calle y evitar el tener que perder unos recursos, unas ayudas que provee el gobierno estatal a través de fondos federales. Pero eso no quiere decir que el pueblo puertorriqueño sea vago. Ahora, sí quiere decir que la vasta mayoría del pueblo puertorriqueño, si trabaja en la informalidad. Por tanto, están aportando porque pagan el IVU. Todos los puertorriqueños pagamos el IVU cuando compramos algún artículo no exento. Y por tanto, a todos los puertorriqueños se les está pidiendo que aporten para pagar estas pensiones. Y sí, el dinero va a salir de nuestros bolsillos. O sea, de nuestros bolsillos saldrá para pagar o pensiones, o bonos, o servicios públicos. Pero no es que hay un tesoro debajo del arco iris que está esperando ahí para que se retire un capital para de ahí pagar
estas responsabilidades, estas obligaciones que ha asumido a través de los años el gobierno de Puerto Rico. O sea, esto es dinero que sale anualmente, diariamente, de nuestros bolsillos cada vez que pagamos algún artículo en la tienda y se nos cobra el IVU. Pero la conversación se ha centrado de nuevo en una porción minoritaria de la población, importante, pero minoritaria, que son los pensionados, dejando fuera de nuevo personas que no trabajan formalmente, personas que trabajan en el sector privado, e incluso dejando fuera de la conversación a empleados públicos que entraron al servicio público después del año 2000 y que al entrar después del año 2000 entraron con la reforma 2000 del sistema de retiro, que implica que lo que tienen es realmente una cuenta, estoy sobresimplificando, pero una cuenta de ahorro esencialmente, donde van depositando dinero y posteriormente cuando se retiren el gobierno en teoría va a comprar una anualidad y de ahí va a pagarles una cantidad que, créanme, no va a ser equivalente a las pensiones que se están protegiendo en este plan de ajuste. O sea, la gran mayoría de la población, incluyendo los empleados públicos más jóvenes, se les está pidiendo que paguen estas pensiones sin que se considere qué se les está prometiendo. ¿Cuál es la promesa, para usar un término que está tan en boga? ¿Cuál es la promesa que el país le está haciendo a la juventud y a los empleados del sector privado? Y yo creo que esa conversación ha estado ausente. Y ha estado ausente también en alguna medida por datos que se ofrecen para justificar el enfoque en el tema de las pensiones, datos que no son enteramente precisos. Puedo estar equivocado sobre esto, pero hoy, precisamente en el periódico El Nuevo Día, he citado el economista Daniel Santamaría, que va a estar con nosotros más tarde en el programa, tendrá oportunidad de reaccionar a este señalamiento. Él dice que en cuanto a los recortes en las pensiones, que se dice no habrán recortes, él plantea que eso realmente no es cierto porque en la medida en que hay inflación y en la medida en que el plan de ajuste esencialmente limita cualquier tipo de ajuste por inflación en las pensiones, al cabo de los años, ese dinero que van recibiendo los pensionados anualmente, si no se ajusta, va a perder valor. Esto es lo que yo siempre les he dicho a ustedes, que si ustedes cogen 10 pesos y lo meten debajo del matre y hacen una lista de qué cosas usted puede comprar hoy con esos $10, lo mete debajo del matre junto con los 10 pesos y espera 10 años, saque esos mismos 10 pesos, saque esa lista y usted va a ver que de aquí a 10 años usted no puede comprar lo mismo que usted puede comprar hoy con esos 10 pesos. Ese es el efecto de la inflación. Ahora, si bien estoy de acuerdo con ese análisis, lo cierto es que el sistema de retiro de Puerto Rico no tiene ajustes por inflación. No los tiene. O sea, no es como el seguro social, donde sí hay unos cost of living adjustments que se hacen con cierta periodicidad en los ingresos que reciben los retirados del seguro social. En el caso del sistema de retiro, no hubo esos ajustes. Igual, de paso, y no los hay, igual que no hubo ajustes en las aportaciones que hacían los empleados. Parte de la razón por la cual estamos donde estamos hoy. Porque las obligaciones del sistema de retiro seguían aumentando, pero políticamente los legisladores que tenían a su haber el decidir cuál era la aportación que hacían los empleados públicos al sistema de retiro, los legisladores no querían asumir el costo político de aumentar la aportación de los servidores públicos al sistema de retiro. Y por eso el sistema, pues, eventualmente cayó en insolvencia, porque la vida de los pensionados seguía extendiéndose. Eso es bueno, la expectativa de vida en Puerto Rico sigue aumentando. El sistema de retiro se montó cuando las personas se retiraban a los 55, a los 60 años de edad y vivían hasta los 65. Pues la obligación que asumía el Estado era mucho menor. Ahora se retiran a los mismos 55 años de edad, que eso es parte del problema también. No hemos ajustado la edad de retiro. Se retiran a los 55 y viven hasta los 95. Pues no hay sistema que aguante eso, particularmente cuando hay menos empleados públicos aportando. La pirámide se ha invertido, la pirámide de ese sistema que solventa y que sustenta las pensiones. Entonces, esa conversación no la hemos tenido y me parece que cuando entonces traemos
unos elementos que, si bien son ciertos, me parece que son misleading como poco, como esto de que no va a haber un ajuste en inflación. Bueno, es que nunca ha habido un ajuste en inflación. Se ha hecho otras cosas. En cierto momento, recuerdo yo, cuando la administración de Aníbal Acevedo Vilá, se aumentó la pensión mínima, que en un momento creo que estaba en $300, Aníbal Acevedo Vilá, y la legislatura en ese momento llevaron la pensión mínima a $400, que creo que todavía hoy esa es la pensión mínima. Pero se hacía eso precisamente porque no había un ajuste por inflación. Entonces, creo que se le falla al país cuando se plantean estos datos ciertos, pero que no realmente no presentan la realidad completa de lo que está pasando con el plan de ajuste y con las pensiones en Puerto Rico. Tengo que comentar también esto. Yo les digo a ustedes, yo creo que vale la pena lo que estamos pagando por los delegados de la estadidad. Y voy a hacer la aclaración, ¿verdad? Porque si no, Yolanda me va a exigir que la haga o la va a hacer por mí. Estoy siendo cínico, estoy siendo sarcástico. Pero, insisto yo, ¿verdad?, que esto que estamos pagando, 90 mil pesos y 30 mil pesos de gastos por 6 delegados, esto rinde en entretenimiento, en material para los comediantes del país, en materia para los escritores. Los delegados por la estadidad están siendo citados. Esto es como parte del reality show. Yo insisto que lo único que falta aquí es que les montemos una casa o un apartamento en Washington y uno en Puerto Rico. Yo lo haría. Les exigiría, enmendaría la ley, exigiría que viviesen ahí juntos y que nos permitan, a través de las cámaras de la televisión, posiblemente la televisión pública, quizás algún canal comercial quiera transmitirlo, que nos permitan ver sus conversaciones y su diario vivir. Bueno, pues el reality va a llegar pronto a la Asamblea Legislativa, donde por lo visto ayer aprobaron una resolución para interpelar a los 6 miembros de la delegación de cabilderos. Creo yo que tendrán que responder. Tienen un deber, tienen una función pública. Fueron estos delegados asignados a estas responsabilidades por una asamblea legislativa. Otra asamblea legislativa ahora, la presente, quiere entonces saber cómo va con esas tareas que fueron asignadas por una asamblea legislativa. Yo creo que es perfectamente legítimo lo que está pasando con la interpelación. ¿Es el tema más importante? No. Quizás alguien podría criticar a la asamblea legislativa por dedicarse y por querer insertarse en este absurdo. No, no lo es. Pero a veces yo creo que es importante señalar los absurdos, señalar cuando la oposición política, en este caso el Partido Nuevo Progresista, está malgastando, y aquí sí hablo en serio, malgastando dinero público cuando tenemos tantas otras prioridades para, de nuevo, realmente darle material a los comediantes del país. Yo creo que eso es algo que amerita ser evaluado y me parece que ese día todos tendremos que sacar el popcorn y prepararnos para el ridículo de esa delegación tratando de justificar su existencia. De paso, Melinda Romero, una de las delegadas de esta delegación de cabilderos, se sigue quejando. Yo creo que ella es como la principal oficial quejona de la delegación. Usted, si tiene alguna queja sobre cualquier tema en el país, asegúrese de escribirle a Melinda Romero. Seguramente tendremos su dirección de correo electrónico. Y es que ayer ha publicado ella el informe. Este informe es una de las responsabilidades, deberes que tienen los delegados. Cada 90 días tienen que presentarle un informe al gobernador. Melinda, por lo visto, era de esas estudiantes en la universidad que entregaba los papers tarde, 6 días después de la fecha límite para ella entregar su informe. Lo hace público y básicamente lo que se desprende del informe es que ella sigue insatisfecha. Trabajo como tal, cuare, pero ella sigue insatisfecha y quiere que el pueblo de Puerto Rico sepa de su insatisfacción. Dice que no tiene un buen espacio de trabajo en PRAFA, pero a la misma vez dice que ella no quiere ser empleada de PRAFA, que no es empleada de PRAFA y que ella insiste que ella no va a limpiar la nevera de PRAFA. Mentira, eso lo añadí yo, pero suena eso, suena a quejas de empleados en una oficina que están insatisfechos porque el empleado de al lado trajo una ensalada de tuna para su almuerzo y no soporta el olor de esa comida y la nevera está sucia y bendito, los baños no los limpian. No tiene comunicación con PRAFA, dice ella, ni con el gobernador. O sea, aquí ya
ella también empezó a echarle agua a Pedro Pierluisi. Fíjense ustedes cómo todos estos delegados y delegadas de pronto están criticando al gobernador. El gobernador que hizo tanto para asegurarse de que esta delegación en efecto existiera, pero luego no hizo nada para llenar los cargos, está viendo cómo esto le explota en su cara. Y claro, dice lo que esto habíamos anticipado aquí, Yolanda y yo, durante semanas antes de la elección, que se le ha hecho difícil el acceso al Congreso porque después del 6 de enero se mantienen toda una serie de restricciones y que como cualquier ciudadano, ella tiene que solicitar citas para ir a ver a los congresistas y a los senadores. Y eso realmente pues apunta al principal absurdo de todo este esquema de delegados de la estadidad, que es que, pues, como lo dijo ella es simplemente una ciudadana más que está allí en Washington tocando puertas, pero a diferencia de cualquier otro hijo de vecino, a ella le estamos pagando $90,000 y $30,000 en gastos, y con todo y eso se sigue quejando. Domingo Emanueli, secretario de Justicia, dijo ayer que el caso de esta mujer asesinada en Río Piedras el año pasado en la égida Balseiro, que él estaba insatisfecho con la determinación de la jueza en cuanto a no hallar causa para juicio. Y yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Domingo Emanueli en este caso. De paso, varias personas a quienes yo aprecio, quiero y cuyo criterio respeto me escribieron para decir que teníamos que tener cuidado con este tipo de conversación. Coincido. Me plantean que nuestro sistema está fundamentado en la idea, en la filosofía de que es preferible tener a 100 culpables en la calle que tener una persona inocente en la cárcel. Y si bien yo entiendo ese planteamiento desde el punto de vista teórico, filosófico, como abogado, coincido con el planteamiento, no quiero diferir de un principio de justicia tan básico y tan fundamental como ese. Yo sí creo que es importante que no apliquemos estos conceptos y estas ideas en un vacío. Y vivimos en una realidad, y esa realidad es una donde, como decía ayer, el 90% de los casos no se esclarecen. Este caso, de paso, define usted como quiera y entiende usted como quiera la palabra esclarecer, pero este caso, para fines de las estadísticas de la policía, aparece como un caso esclarecido, pero llega al tribunal y la jueza no halló causa para juicio en vista preliminar. Por tanto, y digo, todavía la fiscalía tiene otra oportunidad de llevar el caso en alzada, pero si son derrotados en esa segunda oportunidad, este caso, que en las estadísticas aparecerá como esclarecido, no habrá conllevado una convicción. Y por tanto, para todos se esclareció. Y yo creo que tenemos que entender que hay víctimas, que hay familias. Y a esa familia de nada les sirve que se le diga, bueno, es que estamos evitando que un inocente esté en la calle. Así que yo entiendo el concepto, simpatizo, estoy de acuerdo con el concepto. Pero tiene que haber una respuesta de parte del Estado que no sea simplemente decir, bueno, así es que funciona el sistema. Ese es el proceso. Porque se nos están quedando en la calle demasiados culpables. ¿O es que estos asesinatos simple y sencillamente todos los están cometiendo inocentes? No. Hay culpables también en las calles. Y esos 100 culpables que estamos dejando ir para no meter a un inocente en la cárcel, pues algo tiene que pasar para asegurarnos de que esto no siga pasando. Y como dijo Domingo Emanueli, oye, aquí la jueza ha pedido pruebas científicas, que es una prueba de ADN. Bueno, eso podría haberse eventualmente presentado en el juicio, pero cuando hay una confesión y la confesión fue entrada en evidencia. O sea, no es que la jueza entendió que la confesión de alguna manera fue obtenida de forma ilegal y por tanto no admitió en evidencia la confesión. No, es que la jueza admite en evidencia la confesión, lo que implica que tiene pertinencia y que debe pesar algún grado de credibilidad en cuanto a esa confesión. Y aún con esa confesión la jueza dice, no hay causa para juicio. Pues mire, eventualmente aquí vamos a llegar a una situación donde va a ser imposible hallar culpable a ninguna persona imputada de delito, y honestamente yo no creo
que eso sea lo que nosotros querramos en nuestro país, de nuevo, por proteger a los inocentes. Sí, hay que proteger a los inocentes, yo coincido con ese planteamiento, pero también hay que asegurarse de proteger a las víctimas de delitos. Por último, antes de irme a la pausa, sé que tengo ya un minutito más o menos. El caso Sol y Playa. Vamos a discutir esto con Yolanda Vélez Arcelay. Yo lo voy a dejar sobre la mesa. Se publica hoy un artículo en el periódico El Nuevo Día de investigación acerca del trámite para otorgar el permiso en el 1998 para la construcción de este proyecto. ¿Qué sucede? El periódico El Nuevo Día ha encontrado que el deslinde de la zona marítimo terrestre que se utilizó en el 1998 para aprobar el permiso de construcción, ese deslinde se hizo en el 1987, 11 años antes de la aprobación del proyecto. Y le preguntan al entonces secretario de Recursos Naturales, que ahora es contratista del actual secretario de Recursos Naturales, Daniel Pagán, y le preguntan sobre esto y él dice, es que, y cito, sería especulativo hablar sobre el tiempo que transcurrió entre el deslinde y el aval del proyecto. Eso es lo que cita hoy el periódico El Nuevo Día. Pero ¿cómo que sería especulativo hablar sobre el tiempo que transcurrió entre el deslinde y el aval del proyecto? No es nada especulativo. Se sabe a ciencia cierta. Pasaron 11 años. ¿Y cómo se le puede haber ocurrido a este funcionario en aquel momento aprobar un proyecto de construcción con un deslinde de hace 11 años? Eso es como si a usted le dan el marbete con la inspección que usted hizo en el año 1995 de su carro. No, la inspección hay que hacerla todos los años. Y así es como se le dio este permiso, no para que conduzca un carro por las calles, sino para que en una playa se construyera un proyecto residencial turístico. Así son las cosas en Puerto Rico y después vienen estas personas a tratar de confundirnos con palabras de domingo como eso sería especulativo. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. Buenos días, Armando. Saludos a todos los que nos escuchan y nos siguen por internet. Caramba, se acerca ya, se sienten los pasos. El jueves. Estamos en miércoles, menos mal. Pero es bueno, verdad, tú el miércoles llegas con otra actitud, sí. Una perspectiva. Además que también ya has completado tu programa del martes en la noche. Sí, eso nos demanda mucha energía. Eso te va liberando, ¿no? Sí, muy, estuvimos bastante, ¿verdad?, atareados con el tema de energía eléctrica, Luma y las proyecciones y lo que, ¿verdad?, le espera a los consumidores y al país, a los empresarios, a los negocios, etcétera. Pero mira, yo... Aparte de que tú sabes que yo adjudico ya todo lo que tú digas sobre Machargo, ya esto está establecido, yo adjudiqué ya, eso es pérdida, no vamos a hablar ya de un tema que está adjudicado, para mí Machargo es pérdida, ¿verdad? Y la tarea que ha rendido en recursos naturales es lamentable en un momento histórico como el que vive el país y el planeta. Pero no hay duda de que hay una larga lista de violaciones que establece el Nuevo Día y que es bueno que se revise, porque aquí los temas se tocan como, hay una intensidad en los temas de 2-3 semanas, se dejan al rescoldo, brincamos otros temas y de momento la inacción hace creer a unos o a otros que ya el tema está resuelto y vamos para adelante, olvídate de esto, ya se acabó el issue y sigue con lo que venía, por donde íbamos, que donde íbamos mal. Es una estrategia de respuesta a crisis muy utilizada en Puerto Rico, que es darle largas al asunto, inventarte alguna comisión que investigue y eventualmente tú dices, mira, no te preocupes que en 2 o 3 semanas no es ni siquiera que va a bajar la intensidad de este tema, es que va a surgir otro. Claro, es así. Bueno, es que Puerto Rico es un país, ¿verdad?, que tiene tantos asuntos que atender urgentes a la misma vez, ¿verdad? Pero quisiera entonces adentrarme en el tema que tú trajiste al comienzo del ajuste, el plan de ajuste fiscal que se está discutiendo y que menos mal que ayer no se aprobó. Yo creo que hay que, ¿verdad?, vísteme despacio que voy deprisa. Yo creo que es bien importante que tengamos mucho cuidado con estos temas, pues porque
son muy delicados. El expertise en la legislatura pues requiere de personas que estén empapadas, consultorías, gente que esté, ¿verdad?, muy adentrada en el tema. Yo confío bastante en un criterio como el de Juan Zaragoza, pero no hay duda de que aquí hay demasiados elementos. Y mira, por ejemplo, a mí me preocupa que se use tanto el argumento de que vamos a ver, mira, mientras más rápido aprobemos esto, más rápido salimos de la Junta de Control Fiscal. Ese argumento lo usó hasta el gobernador, ¿verdad? Y no se trata de la prisa por salir de la Junta. Es que yo creo que es menos costoso la Junta en este momento que comprometernos a 25 años en un plan que impida el desarrollo económico. Yo no estoy diciendo que este plan impida el desarrollo económico. Yo tengo que citar a los que sí son expertos y saben. Y hay muchos economistas como Daniel Santamaría, que vamos a tenerlo, como tú adelantaste aquí el día de hoy, y que plantea que ese plan de ajuste fiscal tiene serios problemas para la sostenibilidad de un país que también aspira no solamente a tener dinero para pagar deudas, sino para echar para adelante, levantarse sus pies y desarrollo y hacer y que haya desarrollo económico. Oye, y servicios esenciales básicos. Claro, claro. De hecho, hay una columna de Kenneth McClintock hoy que vale la pena leerla. Él lo trató de esbozar el día de ayer. Él cree que el plan fiscal es bueno, ¿verdad? Y plantea que de algún modo en una década que tiene que asegurarse, claro, lo que no se recorte como diríamos, las pensiones, etcétera. Pero él cree distinto a Santamaría, que Puerto Rico tiene una gran oportunidad ahora de una década completa, y esto es un elemento que también hay que considerarlo, ¿verdad? De una década en que no vamos a contraer grandes deudas en infraestructura, porque como nos va a entrar un aluvión de miles de millones de dólares, casi 100,000 millones, pues eso nos evita tener que salir al mercado de bonos y contraer nueva deuda con intereses elevados, que en Puerto Rico se le ha cobrado más que a los estados, intereses, ¿verdad?, de estos bonos. Y plantea que una vez pase todo lo que tenga que pasar con el plan de ajuste, etcétera, mantener una disciplina de no gastar más allá de un 7.5%, en el margen ese prestatario, no subirlo, no ocupar el 15%, ¿verdad?, que tenemos, no irnos hasta el cuello para, ¿verdad?, volver otra vez con la misma situación que hemos vivido hasta el momento. Ahora, me gustaría, porque tú trajiste un punto muy válido, y es el costo de la vida para los individuos y para los pensionados, y que eso de que no se recorta, como dice Daniel Santamaría y como dice el economista Alameda, que no hay un recorte en la pensión, es ¿verdad?, un mito, es una falacia, porque cuando tú tienes una persona o se confina, de hecho ahora mismo tampoco hay ajuste, ¿verdad?, el costo de la vida, pero en este caso sería un compromiso a largo plazo de que no se haga ajuste al costo de la vida de los pensionados, lo que implica pérdida de dinero. Y hay unos números, yo recuerdo haber leído, Alameda hizo unos estimados de lo que le costaría por año, por ejemplo, a un empleado de nivel central, a un maestro, etcétera, según el retiro que tienen, y eso de por sí ya es un recorte, y ya ha habido recortes previos, como decía el juez Jerry Carlo. Ahora, tú dices, y me gustó mucho que planteaste, mira, los puertorriqueños no es que son vagos, es que son listos, como todos los seres humanos deben serlo, porque aquí hay, por ejemplo, el día de hoy una columna de un analista, ¿verdad?, de otra estación, que plantea que esta criminalización que se ha hecho de las cuentas offshore y de, ¿verdad?, la lista esta Pandora, los papeles Pandora, que ha copado la atención mundial en estos días, con cuentas que eluden o evaden como diría, los sistemas confiscatorios de contributivos de sus diferentes países, que eso no es malo, que eso no necesariamente es malo, que eso implica que son gente organizada y que se prepara. Pero yo creo que hay que tener cuidado con el discurso contradictorio, porque si una persona en su casa, Juan Pérez, le entra, ¿verdad?, unos estímulos económicos,
y decide que no se va a quedar en su casa, que va a aceptar ese estímulo económico y las ayudas del PUA y se va, ¿verdad?, a recortar grama por su vecindario, no es un vago, está haciendo eso mismo que hace a gran escala el banquero o el empresario o el político que se fue a sus cuentas offshore, ¿verdad?, y bregó, hizo sus ajustes para que el costo, para que lo confiscatorio del sistema contributivo no le afecte. Bueno, pues Juan Pérez vive fuera del sistema contributivo porque el Estado mismo lo ha empujado fuera del sistema contributivo. Es muy costoso mantenerse, ¿verdad? Y tener empleo y no ser vago, hacer 1000 cosas a la vez, ser el pluriempleo y el chiripeo. Es trabajo y es fuerte y es un cálculo que hace una persona en su casa. Trabaja y hace, pero entonces se sale del sistema porque el mismo sistema lo ha sacado. Bueno, pues mire, el offshore se salió del sistema confiscatorio contributivo y Juan Pérez, el de la maquinita que va recortando grama, haciendo carpintería y trabajando en las comunidades, pues ese también está haciendo su cálculo. Entonces, pues es un discurso contradictorio y hasta un poquito clasista plantear que el del offshore no lo deben juzgar, pero le decimos vago a cualquiera que tome decisiones inteligentes en su casa con esta circunstancia que nos ha traído el COVID. ¿No te parece a ti? Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso te diría más. Y la persona que escribió la columna, Carlos Díaz Olivo, que además fue profesor mío de Derecho Contributivo en la Universidad de Puerto Rico. Y se le respeta, claro. Y él plantea, ¿verdad?, que una cosa es evitar legalmente las contribuciones o las tasas más altas, ¿verdad? Buscar de qué manera. Pues mira, deposito un dinero en una IRA y eso me permite deducir $5,000 de mi ingreso bruto y eso baja mi responsabilidad contributiva. Y que otra es la evasión y que estas personas están utilizando estos mecanismos que son legales para legalmente evitar una mayor responsabilidad contributiva. Claro, eso es irnos por el argumento más procesal. Claro. El argumento de fondo es por qué estas personas que son los más adinerados, más acaudalados, más privilegiados del mundo, pagan una tasa contributiva más baja que tú y que yo. Ampliando las desventajas y la brecha entre ricos y pobres, que eso es un problema serio. Y lo estamos viendo en la emigración. Vamos a la pausa y regresamos con este tema, porque yo creo que hay que analizarlo un poco más y volvemos también al plan de ajuste que hiciste muy bien porque todo esto está... Todo tiene relación, interrelacionado. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Síguenos en Twitter Radio Isla TV. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, dejamos sobre la mesa este tema de los Pandora Papers y tengo que insistir en este punto, ¿verdad? Y me gustaría tu parecer, porque es complicado para Puerto Rico. Esta conversación resulta un tanto incómoda porque nosotros somos uno de esos paraísos fiscales. Así es. Y nosotros tenemos un sistema legal que hemos montado para precisamente atraer personas de alto valor adquisitivo a Puerto Rico a que paguen 4%. Entonces tú y yo pagamos la tasa nominal más alta de 33%, que de paso en Puerto Rico uno empieza a pagar la tasa más alta, si no me equivoco, y después llamo a mi contable a que me corrija, cuando uno gana 50,000 pesos. Sí. Que uno apenas está en la clase media. Es más, si uno es una familia de 4 y se está ganando 50,000 pesos, a duras penas uno está en la clase media en este país con esa cantidad. Complicadito el panorama. Entonces, la pregunta es, ¿se justifica? No es si lo que están haciendo es legal o no. Yo siempre digo, hay cosas que son legales y son inmorales. Es corrupción legalizada. Correcto. La pregunta aquí debe ser, como país, como ciudadanos globales, ¿creemos que es justo que estas personas puedan utilizar esta competencia entre jurisdicciones para localizar bienes, algunos bien habidos, otros mal habidos, en lugares donde paguen menos contribuciones, y que gente como Donald Trump, que incluso supimos de esto durante su presidencia por una investigación también del New York Times, Donald Trump hubo años que no pagó nada en contribuciones y la secretaria de él, ese siempre era el ejemplo que se utilizaba,
pagaba una tasa contributiva que evidentemente no era 0%. O sea, los asalariados, la gente con menos ingresos, la gente más pobre, la clase media, pues somos las personas que acabamos cargando con la responsabilidad contributiva en nuestros respectivos países. Oye, y esa me parece a mí que es la pregunta fundamental pues mira, que hay que hacer aquí. Pues es que aquí, fíjate, es un enfrentamiento ideológico. Mírate, y no se trata de que es comunista. Mira Biden, ¿en qué planteó Biden, verdad, dentro de su campaña? Lo que está buscando el mismo presidente de los Estados Unidos es hacer que esa brecha de desigualdad se achique un poco, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, y hemos visto todos estos brotes de violencia, no es por Trump o Biden, en realidad son pretextos, ¿verdad? Es que en Estados Unidos mismo se ha abierto una brecha de desigualdad y de situaciones críticas, incluso para los que defienden a Trump, ¿verdad? Entonces, ¿qué está tratando de hacer la administración de Biden? Buscar cumplir, ¿verdad?, unas ofertas, unas propuestas en la campaña de ayudas sociales para equilibrar la situación de las familias frente a estas ganancias de grandes corporaciones y de ricos millonarios que logran evadir, podrán decir eludir, ¿verdad? Un eufemismo, pero logran evadir contributivamente lo que le corresponde, la parte que le corresponde, yéndose a paraísos fiscales. Y precisamente por eso también Biden está proponiendo ya ¿verdad?, empresas multinacionales que paguen una especie de impuesto base para que por lo menos algo rindan dentro del territorio, ¿verdad? Y eso de por sí no es malo. Es buscar evitar, mira, porque la desigualdad es lo que empuja a estos grupos, a estos movimientos migratorios tan grandes. La gente dice, bendito, en esos países donde las migraciones, la gente se va, ¿verdad?, de los países porque es que no tienen que comer. Bueno, pues esas grandes brechas, ¿verdad?, mueven a que la gente busque dónde restituir la esperanza. Y eso nos está pasando a nosotros. O sea, el costo de vida, la falta incluso de servicios esenciales. Aquí hay gente que porque sus niños no tienen el servicio esencial médico o un familiar, un padre o madre, tienen que moverse al norte con mucho dolor y dejar incluso familiares aquí, partir dividida la familia buscando mejores servicios. Bueno, pues eso tiene que ver mucho con el terrible costo de vivir aquí y lo poco que devuelve el gobierno porque está tan saturado de deuda y ahora vamos a contraer una gran deuda, ¿verdad? A largo plazo es sustituirla, ¿verdad? Pero no sabemos si la podemos costear al pago mensual, al pago anual que nos están imponiendo. Entonces, tú ves que en un país que, por ejemplo, la fuerza laboral en el gobierno en el 2008 era de 231.502. ¿verdad? Estamos hablando de la administración de Fortuño, pues cayó en 44.3%. Y tú dirás, es que aquí había un gigantismo en las empresas, en las agencias de gobierno. Eso fue un discurso que tuvo, ¿verdad?, que justificó los recortes de la Ley 7. Bueno, pues ahora mismo no hay trabajadores sociales para atender las grandes crisis que hay a nivel familiar y social. No hay empleados en energía eléctrica porque se fueron. Y la inteligencia histórica, técnica, hace falta recuperarla y un Josué Colón ha tenido que decir que tiene que recuperarlo y traerlo de nuevo. O sea, tenemos problemas serios en los servicios esenciales por esos recortes a troche y moche, sin pensarlo, porque hay que ajustar la chequera a los pagos, ¿verdad?, a los bonistas, etcétera. Pues muy bien, pero aquí nos sembraron de grandes proyectos inmensos que ahora lo estamos pagando y con deudas incluso ilegales. Pues yo creo que nos debemos tomar un tiempo en analizar ese plan de ajuste. Es lo menos que pide el país. Yo creo que si nos llevaron a toda prisa, gastando, llevándonos por donde no era y recortando en servicio, pues ahora lo que merecemos es un buen análisis de lo que vamos a contraer en los próximos 25 años. Me parece sensato. Tú dijiste algo, Yolanda, en el segmento anterior que se me quedó en la mente. Tú dijiste que también se está justificando la urgencia de aprobar esto por el interés de acabar con la Junta. Y yo coincido contigo que esa no necesariamente es la mejor justificación para querer aprobar este plan. Pueden haber otras, pero en particular el querer salir de la Junta me preocupa como argumento porque ¿cuál es
y yo estoy en contra de la Junta, pero tenemos que entender por qué está la Junta aquí. La Junta está aquí porque tuvimos unos políticos irresponsables, bueno, así es, que sobregiraron la tarjeta de crédito. Entonces, no digo esos mismos, pero otros políticos quieren ahora que se les devuelva la tarjeta de crédito. Y realmente eso es lo que está detrás de la urgencia por sacar a la Junta de Control Fiscal. Y mi pregunta sin que esto implique justificar a la Junta, ¿verdad? Porque yo creo que el argumento es un señuelo, lo que están usando como señuelo. Mira, vamos a engañarnos diciendo, salimos de la Junta, no te preocupes, que ese no es el problema necesariamente, es parte del problema, pero no el problema. Pero mi pregunta es, Yolanda, ¿creemos que nuestra clase política, no te digo yo individuos responsables que están atendiendo este tema, como me parece que son personas como Jesús Santa en la Cámara y Juan Zaragoza, no te digo yo individuos, el colectivo, porque Jesús Santa y Juan Zaragoza no son los que deciden las cosas individualmente, son cuerpos colegiados. Creemos que esos cuerpos colegiados, que nuestro sistema político ha aprendido la lección acerca de lo que conlleva la irresponsabilidad fiscal, yo no estoy del todo. Yo tampoco, pero no quiero pensar que nos merecemos un tutelaje permanente y eterno, ¿verdad? Y creo que aquí hace falta una sociedad más alerta de la que te contamos, hace falta una sociedad más educada para poder fiscalizar y tener herramientas de fiscalizar y deslindar como en la zona marítimo terrestre la paja del grano, saber qué es demagogia y qué es venderle cuentos y fantasías a un pueblo en lugar de cosas y servicios esenciales, que es lo que realmente la gente necesita. Yo creo que tenemos un gran reto como pueblo. Mira, yo no quería, ¿verdad? Antes que te fueras, ¿tú viste lo que pasó con Facebook, lo de las vistas y la whistleblower, ¿verdad? Frances Haugen. Oye, ¿viste que ella señala en las entrevistas que ella en el mes de abril decidió mudarse a Puerto Rico? Parece que es boricua ahora. Sí, entonces que la Oficina de Recursos Humanos de Facebook le dijo que no lo hicieran. Entonces, al moverse, pues ella tiene que renunciar y es en ese periodo que ella decide fotocopiar miles de documentos que dejan en evidencia la falta de compromiso de Facebook con evitar los mensajes de violencia, los mensajes de todo tipo, ¿verdad? Que están cuestionando en estas redes sociales. Interesante. Bien interesante. Y de paso, eso de que las empresas de Estados Unidos, empresas de tecnología, no están permitiendo que algunos empleados se muden, aunque les están permitiendo que se muden a cualquier lugar, pero que no se muden a Puerto Rico, es un tema que hay que discutir otro día. Tengo un gran amigo que trabaja en estas empresas de Silicon Valley. Por lo visto hay unas complicaciones para que desde Estados Unidos puedan pagar la nómina de empleados aquí en Puerto Rico por el tema de las retenciones que hace el Departamento de Hacienda. Entonces se está perdiendo una oportunidad de que muchas personas de la diáspora vengan a vivir a Puerto Rico, trabajar desde aquí en sus empresas en Estados Unidos, aunque le permitirían mudarse a Wyoming. Por lo visto hay unas complicaciones con Puerto Rico. Eso es un temita que yo creo que el Departamento de Hacienda debería evaluar también. Yolanda, vámonos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es miércoles y como todos los miércoles contamos con el panel de los licenciados María de Lourdes Guzmán y Rafael Anglada. Hoy también tendremos a el analista de política pública de espacios abiertos, Daniel Santamaría, que de hecho está por aquí ya y va a estar pacientemente esperando el momento porque yo creo que va a ser muy interesante el análisis que él va a hacer y yo creo que ustedes no se lo pueden perder, es importantísimo en este momento crucial para el país. También vamos a estar hablando, ¿verdad? Porque ya se acerca, estamos ya a mitad de semana, pero hay que también pensar en otras cositas. Y por ahí está el cineasta José Artemio Torres, productor del Festival de Cine Internacional en San Juan. Así que más adelante, todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, son tantos los temas, ¿verdad?, que hay que discutir y quisiera abarcar muchos, pero vamos rápidamente porque yo sé que María de Lourdes y
y Rafael Anglada, Rafi, están deseosos también de participar de lo que hemos estado discutiendo un poco Armando y yo. Vamos a hacer a vuelo de pájaro varios temas. Rápidamente, saludos a Rafi y a María de Lourdes, ¿cómo están? Saludos, Yolanda, saludos a Rafi y todas las personas que nos escuchan. Bueno. Y Armando, que debe estar por ahí. Saludos a ambas. Sintonizando. Sí, claro que sí, saludos. Oigo un eco, Yolanda, ¿Sí? oigo un eco. Sí. Si tienes algún radio, trata de despegarte de radio porque él crea retroalimentación, por si acaso es eso. Tienes, o bájalo o apágalo, porque el mismo teléfono te va dando la información, ¿verdad? Nos escucha. Pero bueno, nada, creo que debemos comenzar por donde lo dejamos Armando y yo en términos del plan de ajuste fiscal. Yo sé que ahora mismo no sabemos lo que va a salir de la legislatura. Hay enmiendas cocinándose, no sabemos cuáles son. Ya entonces el viernes estarían conciliando las versiones Senado y Cámara. Y eso pues daría ya, como diríamos, una especie de carta abierta a la Junta para convencer, ¿verdad?, a la jueza Swain de este plan de ajuste fiscal. ¿Qué les parece, María de Lourdes? Bueno, mira, yo siempre hago la salvedad de que yo no soy experta en este tema, pero yo me ocupo de escuchar a personas que entiendo que no conocen mucho del tema, como a quienes entiendo que sí conocen del tema, y una de las personas que entiendo que conoce mucho del tema es precisamente Daniel Santamaría. Te está escuchando. Exacto. Y lo que ha dicho Daniel es realmente alarmante, y lo que ha dicho incluso Rolando Emanueli y otras personas que dominan este tema y conocen bien el plan de ajuste que se está proponiendo. A mí me preocupa enormemente el planteamiento que se hace y que lo vierte hace un poco rato mida, en el sentido de que aquí se va a repartir la pobreza, y es lo que hemos venido haciendo a lo largo de mucho tiempo. El hecho de que nosotros lleguemos a unos compromisos que no se van a poder cumplir, que van a quitarle a nuestra gente lo que se necesita precisamente para tener una vida digna. No solamente el ajuste a las pensiones, el que se haga si es por encima de los $2,000, el hecho de que este sea un plan que dura 25 años y que aquí no se considera en lo más mínimo un ajuste por inflación, me parece que es condenar a los pensionados a la pobreza. Incluso pensionados que reciben hoy poco más de $2,000 hablan de cómo no les da la pensión para poder subsistir, sobre todo personas que empiezan a confrontar problemas de salud. Y el hecho de que se hagan unos compromisos con los bonistas, unos compromisos que no son alterables, ¿verdad?, para comprometer los recaudos de nuestro país, que deberían destinarse a los servicios esenciales que la Junta nunca ha querido definir. Así que me parece que es muy atropellado todo este proceso, que, como bien tú decías, si bien queremos y anhelamos salir de la Junta, no podemos hacerlo de esta forma, dándole la espalda a los intereses del país y garantizándole a la gente una vida digna. Eso es lo más preocupante, y que le dejemos esta carga a las futuras generaciones. Pues fíjate, ha traído la cita de José Reyes de MIDA, y me impresionó mucho que lo dijera él, presidente de MIDA, que estamos repartiendo pobreza y no desarrollo económico, ¿verdad? Yo creo que estamos descansando demasiado en el llamado cuponeo de los fondos federales. Hablamos de verdad con cierto, ¿verdad?, desdén a las personas que reciben cupones, pero prácticamente estamos descansando nuestra economía en eso, en fondos federales que no necesariamente van a ser recurrentes. Rafi. Yolanda, primero saludarla y unirme al análisis que ya ustedes han venido haciendo. Quiero decir, antes que se me olvide, que le tengo el más alto respeto al senador Zaragoza, respeto intelectual, ético, y a algunos legisladores que lo han estado ayudando. Conozco al ingeniero Santa, por ejemplo, en la Cámara. Ahora, quiero acotar que el senador Zaragoza es recaudador y contable público autorizado. O sea, él no es neurocirujano ni es carpintero. Él es recaudador
y contador público autorizado, y está haciendo lo mejor que tiene al frente de él. Sin embargo, una prueba más de que en Puerto Rico no existe la democracia y que somos una colonia clásica es el hecho de que la legislatura se ha convertido en ayudantes de contabilidad de la Junta de Control Fiscal de Estados Unidos sobre Puerto Rico. En otras palabras, lo que hace 100 años era la Marina de Guerra de Estados Unidos que invadía países y ocupaba las aduanas, que era exactamente lo que hacía hace exactamente 100 años. Hoy es una junta de 8 norteamericanos, como decimos en Nueva York, 8 norteamericanos blancos, que toman posesión sobre Puerto Rico, y que la legislatura y el gobernador, porque a quienes elegimos y nos creemos democráticamente, se convierten en meros ayudantes de contabilidad. Iba a decir ayudantes jurídicos, que es la palabra más cercana, ¿verdad?, a mi pensamiento, pero son meros ayudantes de contabilidad. Y finalmente quiero decir algo. La propuesta de $1,150 millones al año por los próximos 25 años, se puede decir que es 3.15 millones de dólares diarios del erario público por los próximos 25 años. Y cuando digo diario, me estoy diciendo diario, 7 días a la semana. O sea que el erario público va a tener que generar, en adición a todas sus otras responsabilidades, 3.15. Acordémonos, lo que no ustedes, que son jovencitas las dos, pero yo me tengo que acordar del 3.15 de Luis Negrón López. O sea, 3.15. Bueno. O sea, nos hemos retrotraído a 3.15 millones de dólares por los próximos 25 años, 7 días a la semana. Bueno, pues vamos sin vacaciones y sin vacaciones y sin días personales y sin días de compensación. Bueno, la analogía con el número de la bolita de Negrón López, que bendito fue una parte de una campaña que se hizo en un momento dado histórico en el país, pero estamos hablando, ¿verdad?, de estos números. Más adelante vamos a estar hablando precisamente con Daniel Santamaría para estar seguros de que los números, ¿verdad?, estamos lo que tenemos ante nosotros, poder evaluarlo. Pero rápidamente me gustaría entonces tocar el tema, fíjate, los papeles de Pandora. Como ustedes saben, hay un consorcio de periodistas a nivel internacional que están analizando casi 11 punto algo millones de documentos de cuentas en el exterior, en los llamados paraísos fiscales, desde jefes de Estado, empresarios, empresas, artistas, todo tipo, ¿verdad?, de figuras que tienen a grandes caudales y que quieren evadir de algún modo sus obligaciones contributivas. Y entonces me llama la atención y lo traigo, ¿verdad?, al ruedo, porque leí la columna de, como que trae muy bien Armando de Díaz Olivo en el periódico El Nuevo Día, en que plantea que se está haciendo como una especie de circo de esto y que son personas que han manejado de un modo inteligente sus inversiones y que no se debe estigmatizar. Esto es un resumen de lo que yo digo, ¿no? Pero a la misma vez aquí se da el discurso de que cuando un individuo en su casa recibe el PUA, recibe las ayudas, ¿verdad?, económicas que llegaron pues porque tenía derecho, y decide entonces ir y hacer su trabajo por su cuenta, el chiripeo, etcétera, para entonces evadir el peso contributivo que le impone el Estado, pues entonces eso es vagancia, entre comillas, ¿verdad? Hay una especie de doble discurso en esto. No sé qué les parece a ustedes. María de Lourdes. Mira, Yolanda, casualmente yo estaba escuchando anoche y viendo una entrevista con el ex candidato a presidente del Ecuador, Arauz, olvidé su primer nombre. Este joven
es economista y es un economista muy reconocido y respetado en su país. Sí. Y él analiza el caso particular de Guillermo Lasso, que es el presidente actual. Y esa columna de Carlos Díaz Olivo realmente a mí un poco me da piquiña, porque yo no puedo entender que se haga un análisis tan superfluo de lo que es una evasión descarada de impuestos. Primero, estos son gobernantes, muchos de los cuales generan muchísimo dinero, son multimillonarios, como es el caso de Piñera en Chile y el caso de Lasso en Ecuador. Son personas que no solamente en sus gobiernos endeudan a sus países, sino que el dinero que ellos mismos hacen lo sacan del país para no pagar contribuciones. Ese es el problema del caso. Y Arauz te explica algo muy sencillo. En el caso de Guillermo Lasso, él indicó expresamente que él se había deshecho de sus inversiones y de esos bienes, ¿no? Y él dice, hay dos formas en que usted se deshace de esto. O usted lo vende o usted lo dona. Pero en cualquiera de las dos formas usted le tiene que pagar recaudos al país. Usted le tiene que pagar, contribuciones al país. ¿Dónde está esa transferencia de dinero? ¿Dónde está el pago de contribuciones, ya sea por la venta o por la donación? De igual modo, Piñera en Chile, con sus acciones, ¿verdad? A mí me llama, yo diría el niño símbolo de todo esto es para mí, ¿verdad? No lo menciona, o por lo menos no he podido ver que salga nada de esto, pero ya de por sí él protagoniza una tremenda discusión en España, y es el rey emérito, claro, Juan Carlos, cómo ha salido intempestivamente de España, supuestamente para evitarle, ¿verdad?, complicaciones al rey, a su hijo, pero todos sabemos, vamos, que es un eufemismo, fue una fuga, o sea, echó en pie de España. Y lo dudoso no solamente la cuestión contributiva, es como el dinero que ingresó él y que se lo entrega a su amiga, ¿verdad?, Corina Larsen. Entonces, esos 64 millones, yo creo que son más, 64 millones que no se tributaron, no hubo una carga contributiva. ¿Y cómo es que se les dona cómo es que llega el dinero al rey? ¿Quiénes? Porque estaba dándose unas negociaciones con una infraestructura que en unas compañías árabes. Entonces, ese dinero, que no sabemos si es para que él moviera fichas, ¿verdad? E influencias dentro del gobierno, que al fin de cuentas le cuesta al pueblo. De momento ese dinero pasa a tras manos, ¿verdad?, a su amiga, y su amiga, lo que pasa es que fue más lista que él, y ahora es todo un escándalo, y él ha tenido que fugarse para evitar, ¿verdad?, y tratando de componer la cosa desde la distancia con Hacienda. Así que todo esto no hay duda, no se trata de verdad no necesariamente todo lo que hacen eso son, como dice, ¿verdad?, la columna del amigo Díaz Olivo, gente honorable, irresponsable y respetuosa que ha hecho cálculos bien y que lo que ha hecho es manejar inteligentemente su dinero. Los hay, pero oye, el problema es que aquí hay algo también ético, porque cada día se ensancha más la brecha entre, en los países que cada cual habita, pues la carga la lleva cada vez más gente abajo en la pirámide, en la base, y los de arriba, los poquitos, pues pagan muy poquito y lo demás lo depositan en esas cuentas offshore. Rafi, algo que comentar. Yolanda, lo que quiero añadir es que este es un excelente ejemplo cómo el llamado lumpenato no se reduce a los más pobres que no trabajan o que no quieren trabajar. Esto es, ante todo, los ricos, los millonarios, los billonarios, los trillonarios que no trabajan y engañan al erario público. ¿Cómo el rey generó ese dinero? Pues lo metió, se lo dieron allá en Arabia Saudita, lo puso en un avión de su pertenencia, aterrizó en Madrid con inmunidad monárquica, eso ya no debería existir, y metió el dinero en España y después se lo llevó a la novia. O sea, es un forajido, es un delincuente. Yo recuerdo, eso es lo bueno de ser más viejo, cuando al príncipe Juan Carlos lo estaban así, Franco lo estaba preparando para la rey. La gente decía que el príncipe Juan Carlos
era el príncipe cuchara, porque ni cortaba, ni pinchaba, ni cortaba, sino que era una cuchara. Y ese es el delincuente, ahora rey emérito Juan Carlos, que paréntesis, tuvo una época de mucha hidalguía en términos de la propia democracia en España y en las relaciones internacionales, pero eso ya pasó. Eso ya pasó, no se puede vivir únicamente de las glorias pasadas. Esto es un ejemplo como el lumpenato no se reduce a los puntos de droga, incluye a los billonarios o trillonarios, y en el medio, para no olvidarme de esto, en el medio estamos nosotros tres. O sea, estamos los poquitos que trabajamos y pagamos contribuciones, porque como se ha dicho anteriormente, trabaja un montón de gente, pero el problema es que habemos una minoría que pagamos contribuciones y que no tenemos pensiones. No tenemos ni vamos a tener pensiones. Bueno, pues vamos a rápidamente, ¿verdad? Porque quería también tocar el tema esto de Facebook, que lo que se ha armado, ¿verdad? En Estados Unidos y a nivel mundial, porque la principal red de social ha quedado al desnudo con las confesiones o las confidencias, mejor dicho, de una ex empleada que ha hecho declaraciones al Congreso. Se trata de, a ver, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es llamativo. Frances Haugen, que da la casualidad que ella, trabajando en Facebook, decide mudarse a Puerto Rico y desde acá trabajar. Y entonces la División de Recursos Humanos le dicen que no puede hacer eso, que no se puede mudar a territorio, que tiene que trabajar en donde estaba trabajando, ¿no? En el área que estaba trabajando. Y ella decide renunciar, pero no sin antes fotocopiar miles de documentos que evidencian que Facebook es una hipócrita a nivel, ¿verdad?, público, al plantear que hace todos los esfuerzos habidos y por haber por evitar, ¿verdad?, las cargas violentas dentro de las redes sociales y que se usen las redes sociales de un modo indebido, particularmente con los adolescentes, con los niños, Instagram, etcétera. Sin embargo, pues sus acciones son de poco o mínimo esfuerzo con tal de tener ganancias supremas. Y pues es curioso, todo se parte de un ¿verdad?, un asunto meramente coyuntural en que estamos Puerto Rico se insertó en el escenario. Pero ¿qué les parece esto de Facebook y pudieron vivir sin Facebook en el día que se cayó el sistema ustedes, María de Lourdes y Rafi? Sí, déjame decirte que yo me vine a enterar varias horas después de que se había caído Facebook. Y yo también. Yo entro a las redes sociales y te confieso que la red social que yo más uso es Twitter. Yo también. Y me gusta porque leo lo que escriben periodistas y personas de otros países que no necesariamente tienen que ser mis amigos. Me nutro de esa información, pero creo que las redes sociales le han hecho mucho daño a las sociedades y eso es una de las cosas que ella denuncia, ¿verdad? Y eso de la hipocresía es muy cierto porque, por ejemplo, tú puedes notar, si tú, por ejemplo, eres una persona solidaria con la lucha que tienen los palestinos y a ti se te ocurre escribir algo, una crítica fuerte contra el gobierno israelí, inmediatamente te pueden censurar, te dejan 2 días sin poder publicar y cosas por el estilo. Y además de que una gran parte de nuestra población utiliza las redes sociales no necesariamente para educarse, leer y aprender, sino para, a veces para perder el tiempo, para insultar a otra gente, para escribir sandeces, y nos ha quitado realmente la oportunidad de socializar, ¿verdad? Es bien triste como nosotros vemos que la gente se involucra con los celulares, la gente no se habla, la gente no conversa, así que ha cambiado dramáticamente nuestro modo de vida. Y como decía una joven que entrevistaron ayer en un programa de otro país,
ella decía, realmente estuvimos 6 horas, debimos haber estado 6 días. Yo puedo vivir sin las redes sociales, de verdad. Yo me desconecto periódicamente en la semana. Por el trabajo lo uso, pero realmente yo no socializo por las redes porque creo que estoy levantando mi propia carpeta. Rafi, ¿qué te parece? Rapidito. Bueno, mira, son muchos temas. Uh-huh. Los medios sociales pueden ser horribles. Y como cuestión de hecho, anoche se discutía en la televisión cubana a una socióloga experta en pedagogía infantil de cómo una de las prioridades era cómo poder monitorear la educación, digamos, por las redes sociales a la niñez. O sea, lo que le está entrando a la niñez. Así es. Porque, por ejemplo, en el caso, tú preguntas qué te pasó la semana pasada cuando se fue Facebook. Mira, yo básicamente casi no me di cuenta. Ni yo. Y tú me conoces, o sea, yo estaba metido en otra cosa y eso es lo bueno de uno ser medio autista. Que es que uno se mete en lo de uno y olvídate de los peces en colores. Mira, Rafi, te entiendo, se me acaba el tiempo, pero bueno, hubo gente que descubrió que tienen vecinos y que tiene familia y que tiene esposas y esposos, ¿verdad? E hijos. Claro, así que muy bueno. Claro, empezaron a hablar entre ellos. Gracias, Rafi, gracias, María de Lourdes. Se me terminó el tiempo. Ya mismito regresamos. No se aparten porque vamos a estar con Daniel Santamaría para hablar precisamente de este plan de ajuste fiscal que está proponiendo la Junta de Control Fiscal. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Bueno, amigos, como ustedes saben, a todos se nos va la vida en lo que se decida en la legislatura. Claro, está ahí en el tribunal de la jueza Swain, pero están para ir hacia allá, estamos ahora, los ojos están pendientes a lo que está pasando el día de hoy en el Senado de Puerto Rico y lo que ocurra el viernes con la conciliación de las versiones de Cámara y Senado. Me acompaña Daniel Santamaría, analista de política pública de Espacios Abiertos, una entidad que nos ha estado, ¿verdad?, brindando información sobre la política pública y analizándola. Le doy la bienvenida de inmediato. Saludos, ¿cómo estás? Saludos, muy buenos días. Todo bien, agradecerte la invitación. Increíble, si me permite muy rápidamente, este marco introductorio que han estado conversando anteriormente sobre, ¿verdad?, este doble discurso y esta carga social con los papeles de Pandora. Y lo mismo pasa para el tema de la deuda. O sea, en la actualidad, cualquier corporación que va a quiebra por capítulo 11, el CEO recibe el máximo bono por que las acreencias vayan prácticamente a cero. Y aquí, cuando se trata del futuro de la generación de Puerto Rico, pues hay una diferencia de discurso y un planteamiento muy distinto y debemos reflexionar sobre eso, igual que hacías la reflexión sobre la persona que decide coger púa e ir a hacer otro trabajo, pero no dejar de trabajar de manera extenuada horas y horas por el bien de su familia. Yo creo que esa reflexión se tiene que traducir también en el proceso que vivimos actualmente. Muy bien. Para que los amigos que nos escuchan sepan, tu preparación y eres catalán, pero residente en Puerto Rico. Sí, yo soy catalán, soy de Barcelona, ya llevo 10 años en Puerto Rico. Me enamoré y me casé de una pepiniana. Ajá. Y llevamos aquí viviendo desde el 2010. Yo soy licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona y tengo maestrías en Administración Pública de la Universidad de Columbia, New York, y de Ciencia de Datos por la Universidad de California en Berkeley. Eso es bien importante para que, ¿verdad?, nuestros amigos adjudiquen el peritaje de nuestro invitado. Y has hecho un análisis para Espacios Abiertos que es muy, muy valioso. Háblame de la carga, ¿verdad?, que sobre el presupuesto genera ese plan de ajuste. En contraste cuando nos fuimos a quiebra hasta al presente con la propuesta que se está haciendo. Sí, correcto. O sea, la gran diferencia cuando la Junta articula en sus presentaciones, ¿verdad? Porque una cosa es ir a través de los documentos, de las miles de hojas de los documentos oficiales y de la letra pequeña, que es bien importante trasladar eso a la opinión pública. Pues comparaba siempre su primera reestructuración, la reestructuración de Cofina,
con la actual que está proponiendo. La del 2017 es la de Cofina. La de febrero del 2019. 2019. Curiosamente, ahora la Asamblea Legislativa entiende de la carga insostenible que ya aquella reestructuración supone y les deja muy poco margen de maniobra para lo que tienen actualmente frente a las manos, pero entendemos que eso no es excusa, ¿verdad?, para ponerle el último clavo al ataúd. Claro. Y que hay que pelear hasta el último centavo. Pero efectivamente, volviendo a lo que comentaba, tienes esa comparación entre bonos de obligación general y ahora con la nueva reestructuración y lo de Cofina reestructurado. ¿Qué carga representa eso y qué representaba antes? Recordemos que aquí el gran elefante en la habitación es el pay as you go de las pensiones. Es decir, antes había un fideicomiso que evidentemente todo el mundo sabe que se vino prácticamente a cero y que de algún fondo, ¿verdad?, había que sacar ese dinero para pagar a nuestras pensionadas y nuestros pensionados. Bien, pues ese fondo es el Fondo General. Ya no hay tal fondo de retiro. Estamos respondiendo y ya se paga desde el 2018 ese dinero del Fondo General. Cuando vienes a ver la carga, o sea, aquí lo que hay que reflexionar, lo que nos tenemos que preguntar todas y todos, y esto no es un tema de pensionados, no es un tema de si soy bonista, esto nos va a afectar absolutamente a todos. Es decir, el actual plan, y es curioso, las declaraciones del representante de MIDA, del repartir la pobreza. Yo creo que ya todos los sectores de la sociedad, pequeño empresario, está entendiendo el alcance de las actuales propuestas. Y de lo que estamos hablando es del futuro de Puerto Rico. Estamos hablando de la destrucción de oportunidades que garantiza pagar una deuda mayor de la que Puerto Rico puede pagar. Así es. Porque no se trata de un tema de voluntad de pago. Puerto Rico ha tenido la voluntad, es un tema de capacidad. ¿Qué podría, o sea, pues yo recuerdo que desde el inicio, Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz decía, ¿verdad?, que estábamos pagando más que los estados de Estados Unidos que sus deudas. O sea, el pago es como cuando la hipoteca, cuánto tú pagas de hipoteca y cuánto tú ingresas. Si pagas más de hipoteca que lo que ingresas, pues obviamente te vas a descuadrar. Pero en el caso Stiglitz y varios, yo no sé si Santa María también, ¿verdad? Tú estabas planteándolo, que estamos obligándonos en un pago anual que excede lo que deberíamos pagar o que podemos sostener. Correcto. O sea, el pago claramente es insostenible, y no lo decimos nosotros, ni solamente lo dice Joseph Stiglitz, y hay consenso de distintos economistas. Lo que hay que reflexionar es lo siguiente: ¿por qué en el plan de marzo de 2017 se podían pagar 804 millones? Estamos hablando de antes de los desastres de Irma y María, antes de los terremotos, antes de la pandemia, y casualmente, después de esta es la séptima enmienda que viene del plan de ajuste, ahora resulta que podemos pagar hasta 1.555 millones. Casi el doble, casi hasta el doble. Porque sí que hablaba, ¿verdad?, en la anterior, para no confundir a la gente, se hablan de los 1.150 millones. Sí. Y cuidado, 1.150 millones que para el año 2022, cuando vas al detalle, hay los 1.150, pero vencen unos, si se reestructurara bajo la actual petición, hay unos bonos de apreciación de capital, eso supondría un pago de 1.267. Pero lo de hasta 1.555 viene porque la Junta sabe que la diferencia entre marzo del 2017 y ahora son unos fondos de recuperación, unos fondos federales que vienen a, dijéramos, que tratar de minimizar el daño de las vulnerabilidades preexistentes en Puerto Rico. Y va a tener un efecto temporero en el aumento del consumo y en los recaudos. Y ese dinero, en lugar de trasladarse a desarrollo económico, se va a trasladar de manera artificial a pagos de deuda insostenibles. Lo que decía Trump, usando los rescates o lo que se enviaba para el país, para ayudar al país, va a terminar pagando la deuda. Desafortunadamente uno no pensaría que coincidiría con Trump en algo, cosa, ¿verdad? Pero al final acabas en ciertas cosas, y en este punto concreto pues te doy toda la razón. Y esos en el 2017, quien planteaba que podíamos pagar 804 mil millones, ¿verdad? 804 millones. 804 millones, correcto, era la propia Junta de Control Fiscal. Y ahora es el doble lo que podemos pagar según ellos. Hasta el doble, exactamente. Y eso pues tiene que ver con ese proceso
de desembolso desviado a un pago de deuda insostenible. Entonces, en cuanto a los pensionados, aún con lo que llaman ellos cero recortes a las pensiones, ¿dónde quedan los pensionados a lo largo de este plan, verdad? Hasta el 2037. Sí, aquí hay que ir o sea, la Junta tiene unas medidas que utiliza en los planes fiscales certificados el eufemismo de medidas fiscales, que son lo más comúnmente llamado austeridad, medidas de austeridad. Entre esas medidas hay un recorte de aproximadamente 4.500 millones de dólares a los pensionados. Cuando uno va al plan fiscal y cuando uno va a la conversación pública se encuentra dos cosas totalmente distintas. La conversación pública es el pelear por el no recorte del 8.5% del exceso ahora de las pensiones de $2.000. Eso es condición necesaria, pero no suficiente para no empobrecer a las pensionadas y los pensionados de Puerto Rico. Cuando vas al informe de Ernst & Young de la Junta de Supervisión Fiscal, en su página 13, tienes que durante los próximos 30 años, porque recordemos que ya los pensionados llevan ajustes, llevan una no actualización de los ajustes de inflación desde el 2007 y algunos desde el 2013. El no ajuste de esa inflación, que eso está en el plan fiscal, eso está en el proyecto de la Cámara 1003, eso está lo que se va a certificar y lo que se va a llevar a votación esta tarde. Va a haber el deterioro del 39% de cualquier pensión, no importa el límite. Y ahí si hablamos, y traje unos slides, si hablamos de una pensión de $1.500, una persona que tenga $1.500 va a tener esos mismos $1.500 en 30 años. Lo que ocurre es que tu poder de compra con esos 1.500 va a equivaler aproximadamente a unos 915. O sea que se le reduce un 39% del poder adquisitivo, ¿verdad? El poder real de compra. Me hace seña de que nos tenemos que ir a la pausa. Bien. Vamos a concretar un poco, ¿verdad? Porque el tiempo apremia cuando volvamos para ver entonces qué podemos hacer, qué se puede hacer. Y claro, más adelante también vamos a tener una oferta de cine para aquellos amantes del cine como yo. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno amigos, nos encontramos con Daniel Santamaría, analista de política pública en espacios abiertos. Y rápidamente quiero preguntarte, Daniel, la prisa de este momento, ¿por qué la prisa y por qué hay que congelar el balón en este momento y qué puede hacer la legislatura? Bueno, hay un calendario, ¿verdad? Ahora finaliza el periodo de votación, por ejemplo, de las pensionadas y los pensionados, y el 8 de noviembre empieza la juez, entre el 8 y el 22, la jueza Taylor Swain a ratificar o no el actual plan de ajuste. Lo que sabe la Junta y sabe también la Asamblea Legislativa es que Promesa no ha facultado a la Junta para legislar. Es decir, se necesita para este intercambio de bonos una ley, pero es que no solamente es algo que lo diga la Junta o que se entienda por promesa, es que los propios bonistas no van a querer un bono intercambiado nuevo sin un orden de prelación donde la garantía que hay detrás viene por una aprobación de la Asamblea Legislativa. Eso es algo que yo creo que todo el mundo ya tiene claro. Las prisas no son buenas consejeras, llevamos 7 planes, no hay razón ninguna para no entender bien los riesgos que se asumen con la aprobación de este plan. Lo que parecería es que hay como una especie de chantaje emocional de que hay que moverse rápido porque si no nos quedamos sin la protección de Promesa, la legislación Promesa, y que entonces los acreedores van a lanzarse sobre nosotros a agarrar lo primero que encuentren y que nos vamos a quedar sin dinero. Ese es el miedo continuo que se mete, ¿verdad?, en los medios de comunicación. ¿Cuán viable es eso? Primero que no hay precedentes. La jueza siempre ha dicho hay que negociar, hay que sentarse con la Asamblea de buena fe. Promesa contempla ciertas casuísticas donde se pudiera dar ese caso, pero tiene que ver con lack of prosecution, que la Junta no estuviera sometiendo planes fiscales, que hubiera una dejación de sus deberes, y eso no está encima de la mesa. Así que ese riesgo hay que apartarlo de la conversación porque no es real. Así que y los legisladores, que son nuestros representantes validados por el voto democrático, tienen poder aquí y una ficha de tranque que pueden ejecutar. No es para meramente, ¿verdad?, politiquear, es para lograr el mejor acuerdo que se pueda alcanzar. Exacto, Yolanda. O sea, aquí, y lo dije ayer en ponencia,
y en vista pública, aquí no se trata de trancar por trancar con una posición irreconciliable. Aquí se trata de entender cuáles son los riesgos, de entender que se necesita esta legislación y de defender los intereses de esta voz ausente, que es quién va a estar tirando del carro en Puerto Rico durante los próximos 20, 25 años. Esa voz que está ausente, que no está representada. Y ahí están los riesgos reales de aprobar algo que nos lleve a una situación similar que nos llevó a la actual quiebra. Similar, pero con peor consecuencia, porque tendrían más, ¿cómo diría? Ellos tendrían más herramientas para forzarnos a pagar y entonces a un costo mayor a nivel social. Correcto. Para el país. Recordemos que lo que se hizo en Cofina, eso ya va a la ley de Nueva York y eso no tiene marcha atrás. Así mismo es. Bueno, pues muchas gracias a Daniel Santamaría. Espero que en próximas visitas para esclarecer muchos de estos datos importantísimos. Yo le agradezco mucho a Espacios Abiertos, a Cecil Blondet, que está aquí calladita. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Yolanda, por toda la oportunidad. Gracias. Bueno, pues rápidamente vamos ahora a un tema que es refrescante y es importante también porque todos tenemos derecho a disfrutar. Y se encuentra en línea telefónica José Artemio Torres, un amigo muy querido, cineasta, y que nos trae una oferta para que podamos disfrutar en estos días. Saludos. Sí, buenos días a ti, Yolanda, Armando, y a todos los que nos escuchan. Qué bueno. Pues mira, cuéntame, yo sé que estamos ya en la semana del inicio del Festival Internacional de Cine, ¿no? Sí, de hecho, comienza mañana de 7 hasta el 13, hasta el miércoles de la semana que viene, o sea, una semana completa. Va a ser el primer festival de cine presencial que se hace, ¿verdad? Después de que se inició la pandemia. Nosotros no pudimos hacerlo el año pasado. Ay, verdad, no lo saltamos, es cierto, tienes razón. Sí, y entonces, pero ahora, pues por los últimos desarrollos que ha habido, ¿verdad? Pues nos lanzamos. El cine tiene establecido un protocolo de sanidad que lo implementan todos los días. Ayer yo estuve allá en el cine y llegó un grupo de personas, entre ellas una señora mayor en silla de ruedas, y se les pidió vacuna y todo, o sea que... Sí, hay todos los controles requeridos para disfrutarlo y hay espacios entre las butacas, etcétera, ¿verdad? Eso lo estableció Caribbean Cinema, ese protocolo, ¿verdad? Entonces ellos lo implementan todos los días, como ya dije. Pregunto. Continúa, sí. No, hemos hecho un festival con mucho esfuerzo y gracias a nuestros auspiciadores, y solamente nos falta que llegue la gente. Qué bien. Que la gente se anime. Sabemos de algunos espectáculos que se han hecho que se han llenado, o sea que la gente sí tiene interés en salir y en ver algún tipo de espectáculo, ¿verdad? Sea cine, sea teatro, sea la música. Así que esperamos que por lo menos nuestra fanaticada fiel nos respalde. Disfrutaremos con responsabilidad. Te pregunto, ¿qué películas recomiendas de las que vienen, que te hace salivar, ¿verdad? Como cineasta para disfrutar. Debo decir que este año tenemos menos películas, pues hemos hecho un ajuste, ¿verdad? Sobre todo de la parte económica, tenemos solamente 2 salas, tenemos menos películas, pero tenemos unas películas interesantes. La programación ahora se hace más difícil con lo del streaming, ¿no? Con todos estos servicios que acaparan tantas películas, pero mira, tenemos una película, nosotros siempre buscamos salir un poco de lo habitual, ¿verdad? Del cine español, argentino, eso que siempre llega, y tenemos una película de Kosovo. ¿Ah, sí? De los Balcanes, sí, protagonizada por una mujer, se titula Colmena, en español, y esta película ¿En español? ganó 3 premios en el festival de Sundance. ¿En qué idioma? O sea, tiene subtítulos, ¿no? Sí, los subtítulos lamentablemente son en inglés, porque hacer películas tan recientes, pues todavía no... Sí, el mercado en español a lo mejor no. Sí, además la copia viene de Estados Unidos, ¿ves? Bien. Esto de programar lleva una investigación bien grande hasta ver de dónde es esta película. ¿Y películas latinoamericanas? Sí, tenemos películas dominicanas, hay 2, una que se titula Candela, que acaba de ganar un premio del jurado en el Festival de Biarritz en Francia. Tenemos una película de Malta, hablando de otros lugares que no se conocen como destinos de cine, sí, que es la historia de un pescador ahí en el Mediterráneo. También de Irán,
De Japón tenemos una película interesante que se titula La esposa del espía, que ganó el mejor director en Venecia, y es una película ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Un oficial del ejército. Yo sé que casi siempre hay, ¿verdad?, visitantes en estas muestras de cine. Sé que con el COVID pues hay restricciones, pero ¿tienen alguna, verdad? No, sí, es lo que tú acabas de decir, hay muchas restricciones, hay también el aspecto económico. Creo que es probable que alguno de los compañeros dominicanos llegue, porque hay dos películas dominicanas, la otra sí. ¿Cuál es la otra que me dijiste que Candela es una y la otra es? Liborio. ¿Son humorísticas son ¿Perdón? de drama? ¿Qué contenido? Ah, sí, estas son dramáticas, las que he hablado. Tenemos una que es una comedia titulada Mama With, de Francia, que es con Isabelle Huppert, que es la actriz principal del cine francés. Weed se refiere a la hierba, ¿no? Tiene que ver con el cannabis. Sí. Y entonces, tema muy de moda. Pues mira, pregunto, ¿en qué cine va a estar dándose y cuáles son los horarios? Sí, es en el Final Cinema de Miramar. En Miramar, las tandas ya comienzan a las 4. O sea, de lunes a viernes tenemos 3 tandas diarias cada sala. Los sábados y domingos, sábado y domingo tenemos 4, comenzando a las 2 de la tarde. A las 2 los fines de semana empiezan y los días de semana a las 4. Sí, Okay. 3:30 ya Muy bien. está abierto. Pues muy bien, yo pienso ir. Y de hecho me voy a tomar mis medidas, claro, de control. La primera visita al cine que voy a dar, pero yo sé que la garantía que tú das de calidad para mí es suficiente como para yo ponerme mi mascarilla, como estoy vacunada, guardar distancia y comprar mis palomitas de maíz. Gracias, José Artemio. Lo último, Yolanda, por favor, que pueden ver toda la programación y de qué tratan las películas. O sea, toda la información está en nuestra página de internet, que es www.festivalcinesanjuan.com. Festivalcinesanjuan.com, perfecto. Festivalcinesanjuan.com. ¿Cómo no? En palabras. ¿Cómo no? Sí. Pues muchas gracias. Cuídate mucho. Gracias, José Artemio Torres, amigo. Lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.